Pues Carmen, yo te diría, solamente a reserva de que ya terminemos de hacer nuestro análisis, de que nos estamos encontrando precisamente con un caso absolutamente reciente, vigente, de aquello que el Comité de los Derechos del Niño señaló como responsabilidad institucional de la Santa Sede y de las representaciones locales con respecto a casos de pederastia en el mundo. Porque se trata de un individuo verdaderamente, Carmen, criminal en todos los sentidos de la palabra. La cantidad de víctimas es alarmante. El tiempo que este señor duró abusando de niños y de jóvenes en tantas partes de San Luis, con toda la impunidad del mundo y con conocimiento de la institución local, es decir, de los arzobispos, comenzando por Szymanski, siguiendo un periodo largo con don Luis y acabando ahora con el señor Cabrero, que acaba de entrar a la arquidiócesis y que reconoció él públicamente en una entrevista que le hizo el periódico Pulso, que apenas llegando, se había encontrado con una serie de padres de familia indignados, molestos y verdaderamente desconcertados de que ante tanto abuso la Iglesia seguía recibiendo información, porque eso sí, se la pasaron recibiendo informaciones, todas ellas bajo reserva y juramentadas, como tenemos el último documento del 2012, y reenviando la información a la Santa Sede, porque obviamente ese es su código interno, por mandato del Papa Juan Pablo II, como lo reconoció el mismo Cabrero desde hace 10 años, Carmen. Y después yo supe que ya estaba sentenciado como responsable de pederastia por parte de la Santa Sede finalmente, que se había pedido que se le retiraran de los cargos con discreción, como lo había mencionado una persona del arzobispado, y que con eso daban por cerrado el caso. Por eso, Carmen, se me acercaron estas familias verdaderamente destrozadas, Carmen. Es un caso, en ese sentido, te diría que es absolutamente emblemático, porque se trata de un individuo perverso en todo el sentido de la palabra, que por la protección que recibió de la arquidiócesis durante tantos años, cometió tantos abusos, tantas veces como se le pegó la gana, y que además la Santa Sede tiene conocimiento pleno de este caso desde por lo menos 10 años, Carmen. Es decir, un individuo perverso, protegido por una institución perversa como es, en este caso, la arquidiócesis de San Luis Potosí, y protegido además por la Santa Sede con conocimiento de causa. Pues en este sentido, Carmen, yo creo que vamos a proceder de acuerdo con esos elementos jurídicamente. La denuncia penal, como ya estamos caminando en eso en la Fiscalía, no vamos a trabajar principalmente con el Estado de San Luis, porque nos dimos cuenta que ahí había por lo menos cierta información de una parte y de la otra para tratar de parar el asunto. Entonces nos vamos a la Fiscalía Federal, que ve asuntos de pederastia, pero no va a ser solo contra este individuo, Carmen. Nos vamos a ir contra la arquidiócesis de San Luis y nos vamos a ir contra la Santa Sede, porque afirma, ya lo hizo en 2 ocasiones, frente a 2 comités, que no se mete en los países, Carmen, que no tiene nada que ver con los casos particulares en los países, porque a ella solo le compete el Vaticano. Es clarísimo, Carmen, la injerencia permanente de la Santa Sede en este caso. Un caso brutal, hay que decirlo así, el del padre Eduardo Córdoba. Los testimonios que ahora se conocen, la información que se revela, habla de cómo este cura pederasta se acercaba a los chicos, los narcotizaba y después cometía abusos contra ellos. En fin, para hablar de un rasgo de sus conductas que ahora tendrán que ser procesadas ante el Ministerio Público. Y la arquidiócesis, ¿qué papel va a jugar una vez que, supongo, tienen archivos, tienen documentos, tienen denuncias de otros tantos casos? Absoluta cooperación con la autoridad civil,
¿no? Con el Ministerio Público. De hecho, nosotros, yo quería decirle a Alberto, ustedes van a ser denunciados también. Nosotros ya, es decir, en lo que hace a Eduardo Córdoba, como arquidiócesis de San Luis Potosí, vamos a pedir la coadyuvancia en el Ministerio Público. Eso lo haremos el día de mañana, el lunes a más tardar. En cuanto sepamos el número de averiguación previa, acudiremos a la PGR a solicitar la coadyuvancia. Ya hemos presentado la primera denuncia en el Estado, que no hay. Dame un segundo, perdón, la coadyuvancia. ¿Se puede pedir la coadyuvancia si acabamos de oír a Alberto Atié, que está tomando, digamos, la representación de alguna manera de las víctimas, que dice que van a ir contra el padre Córdoba, pero también van contra la arquidiócesis porque habla de encubrimiento, habla de una una conducta institucional? En el caso que nos ocupa ahora, lo que existe, pediremos la coadyuvancia en el tema del padre. Si hay otro tipo de denuncia, lo veremos, ¿verdad? Es decir, no me quiero adelantar a los hechos jurídicos que no existen todavía. ¿Qué existe? Una denuncia que dicen ellos que ya presentaron en PGR. Sobre esa queremos apoyar y vamos a apoyar absolutamente en todas las investigaciones. Y perdón, Carmen, pero lo más importante, son delitos del Foro Común. En el Estado de San Luis Potosí, cosa que no ha hecho Alberto Atié ni las víctimas, pero ya lo hicimos nosotros, presentar una denuncia penal en el Estado de San Luis Potosí para que se investigue estas conductas que están siendo denunciadas. ¿Y ustedes como arquidiócesis van a entregarle a la autoridad civil todos los archivos, todos los documentos, todas las denuncias que deben tener ahí? Lo que nosotros tengamos que sea y que se pueda dar a conocer, que no sea un testimonio de un menor, sino que sea, es decir, con la autorización, porque estamos hablando de menor de edad, con la autorización de ellos lo daremos a conocer. Lo que no nos autoricen las personas denunciantes no lo podremos dar a conocer, pero sí podremos cooperar y colaborar en toda la investigación que sea necesaria. Armando Martínez, para despedirnos, ¿dónde está Eduardo Córdoba? ¿Saben el paradero del sacerdote Eduardo Córdoba? Sí, el arzobispo lo ha buscado 3 veces para hablar sobre este tema antes de irse. No conocemos el paradero, pero sí queremos pedirle al padre Eduardo Córdoba que atienda estas denuncias, que se presente al Ministerio Público con la garantía de sus abogados, de quienes lleven, pero es muy importante que un asunto entre Eduardo Córdoba y las personas que lo están denunciando se dirima de inmediato ante las autoridades competentes del Estado. Hay una separación Iglesia-Estado, la Iglesia no es competente en este asunto y necesariamente el padre Eduardo tiene que atender estas denuncias. ¿Reconocen ustedes lo que Alberto Atié plantea sobre que fue protegido por la arquidiócesis, por supuesto, pero también desde el poder político? Un hombre muy influyente, el padre Córdoba, un hombre que se movía o se ha movido en las esferas de más alto poder en San Luis Potosí, un protegido. Mira, ¿un encubierto? El padre Eduardo Córdoba ha sido una persona, una figura en San Luis Potosí, no solo en el ámbito eclesiástico, sino también en el ámbito civil y político. Él tenía otros cargos no inherentes al sacerdocio, sino desde otro punto de vista. Entonces, bueno, pues él tendrá que atender estas situaciones. Estaremos en contacto, abogado Martínez Gómez. Gracias por estar aquí y seguiremos en el tema y en el caso. Gracias, Carmen. Gracias y buenas noches. Gracias, Alberto Atié.